Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este episodio tengo, Alejandro todavía no lo sabe porque no se lo he dicho, pero la primera persona de Colombia. La verdad que he estado y estoy, de hecho esta semana entrevisto a una directora de un festival el nombre del festival es un poco difícil, pero está como al centro de Colombia y ella va a ser la segunda persona, pero Alejandro es la primera persona que entrevisto de Colombia, en este caso de Bogotá. Y realmente es un placer empezar a tener agentes culturales de este país, porque bueno, ya saben que parte de la misión de Arte Llamado es poder traer una perspectiva realmente de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica, de todo lo que los agentes culturales están haciendo en Latinoamérica y bueno, y esto implica entrevistar a personas de Colombia, de Chile, de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, de Honduras y todo de México. Y poco a poco voy llegando a estas personas. Por ejemplo, ahora Alejandro aceptó el llamado, estoy muy agradecida por ello. Y él es director del Centro Cultural Isaac Newton, pero este centro cultural está envuelto en el marco de una escuela bilingüe internacional, YSB. Luego me dirás bien, intenté buscar en el sitio web lo que significa YSB y no lo encontré, pero bueno, vos me irás diciendo con más detalle esto. Y bueno, lo que a mí me interesa saber con esto, traer a colación con esta entrevista es que nos pueda decir, en el marco de un centro cultural, cómo estamos llegando a las infancias, a los adolescentes, a través de la cultura, pero también cómo los estamos envolviendo en un mundo que va a través de la cultura, cómo los vamos envolviendo en un mundo que realmente o sea, cada vez va un poco más acelerado, o yo al menos lo veo de esa forma, y realmente es como un constante encontrar estrategias, métodos, formas para que las infancias, los adolescentes puedan captar y sentirse que están en el ritmo y que después de la escuela no sientan, ay, pero esto no me lo dijeron, ¿qué pasó aquí? Entonces Alejandro nos va a traer a colación un poco todo esto de su accionar como director del Centro Cultural. Y bueno, Alejandro, muchas gracias por haber aceptado el llamado y te dejo presentarte todo lo que tú quieras. Bueno, gracias Diana a ti por la invitación. No sabía que era el primer entrevistado de Colombia, muy amable, espero que sean muchísimos otros que vengan después de mí. Me alegra mucho estar contigo, gracias de nuevo por la invitación. Bueno, la primera aclaración, GCB son las siglas de Gimnasio Colombo Británicos y son GCB en español realmente como tú lo pronuncias. Y sí, como tú dices, es una escuela internacional que pertenece al bachillerato internacional y tiene un par de programas internacionales, además del bachillerato internacional, el de Cambridge también. Entonces son dos sistemas de graduación y en el marco de este colegio es que está el Centro Cultural Isaac Newton. Bueno, mi nombre es Alejandro Ovalles, actualmente soy el director del centro, pero llevo en este colegio 17 años ya como profesor de literatura también. Perfecto, muchas gracias por darnos esa intro. Ahora vamos a las preguntas. O sea, realmente, ¿cuáles han sido los principales desafíos que integras, sobre todo en el aspecto de la literatura, el arte, en la formación de los jóvenes, en un contexto bastante digitalizado? Porque, bueno, la literatura en estos tiempos, incluso creo que en una escala, en un contexto muy formativo, como pueden ser las escuelas, cómo estamos realmente implementando los aspectos, la digitalización, los conceptos, las herramientas, sin que sea invasivo también, porque bueno, hay que comprender que son infancias y que tienen que realmente estar en contacto con el exterior, pero también en contacto con todas estas nuevas herramientas y cómo se van integrando todo eso, cómo vamos integrando aspectos como la literatura, que realmente son es de las artes, una de las artes bastante tradicionales y muy ligado a lo físico, como a los libros, a los referentes. Entonces, cómo vamos haciendo que las nuevas infancias realmente conecten con eso, entendiendo que hay todos estos métodos, todas estas formas digitales de hacerlo. Bien, pues lo primero, la primera decisión que toma el colegio para dar respuesta al problema que tú planteas, no tanto problema, sino a una nueva forma de estar en el mundo y de relacionarse con la cultura, es, es pues hacer presencia a través de un centro cultural que es una obra de arquitectura grande, que es monumental, que es llamativa, que es atractiva, que es moderna. Y entonces el colegio decide, pues tenemos que hacer algo que en términos de arquitectura llame la atención, que sea evidente, que sea visible
y pues hace un centro cultural que tiene tres bibliotecas muy, muy, muy grandes y bonitas en el primer piso, y luego en el segundo pues tiene un conjunto de espacios también con intenciones culturales, con un ágora, una cinemateca, unos espacios de trabajo, una terraza al aire libre, con una visión grande de la sabana de Cundinamarca. Y después de este sitio, o sea, de ponerlo ahí para que sea como tú dices, invasivo, pues sí viene toda la estrategia de gestión detrás del centro para dar respuesta a todas las preguntas que me haces, que no son tan sencillas de responder, pero vamos a intentarlo. Entonces, primero a través de las tres bibliotecas, eh, lo primero que tratamos de hacer es con un equipo de bibliotecarias, es responder a los intereses de aprendizaje de las edades que frecuentan las bibliotecas. Eso es lo primero. Y dotar a las bibliotecas pues, de un conjunto de libros físicos que sean agradables, atractivos, llamativos y de incentivar todo el acceso o la consulta de estos libros a través de estrategias didácticas como clubes, carnetizaciones, foros, sesiones de lectura en descansos, eh, ofertas de títeres o de recreaciones o de representaciones visuales de los libros que leen los estudiantes, foros de cine alrededor de la literatura que leen los estudiantes o que les agrada a los estudiantes, e incluso hemos explorado otras formas que un poquito más alejadas del arte o de la cultura, pero que sí tienen que ver con algo a lo que tú haces alusión, que es la tradición o las raíces de la cultura en Latinoamérica. Entonces no hemos dejado de explorar los oficios, la artesanía o las manifestaciones ancestrales o tradicionales de la cultura en Colombia. Entonces eh, para apoyar las lecturas o para incentivar la movilidad del centro. Hemos hecho convenios o contactos con escuelas de artes, con escuelas de oficios, que nos llevan los talleristas o los maestros a hacer sus oficios en vivo y a establecer relaciones con la tradición oral. Y eso empieza a empalmar con las primeras manifestaciones de la literatura colombiana. Y entonces es como sacar el libro de la biblioteca o mostrar que el libro no es solamente un asunto sedentario de sentarse a leer, y en eso tienes mucha razón. O sea, leer es un asunto anacrónico, les digo yo a mis estudiantes, hay que ser ya muy viejo para uno sentarse a leer, y yo les digo, estoy viejo porque leo todo el tiempo, pero sentarse a leer no es normal, con tanto entretenimiento, con tantas cosas que hay que hacer en la calle, en el cine, en las redes, sentarse a leer ya es un asunto difícil. Hay otras formas de entretenimiento que nos van sobrepasando, y por eso tratamos entonces como, y hacia allá llega tu pregunta, pues, de motivar o de incentivar la literatura, el arte y la cultura a través de otras conexiones más vitales, más experienciales, más cercanas a su propia vida, más cercanas a sus intereses, en fin. Y, y lo que hacemos es también entonces desde el centro motivar una oferta permanente que es transversal, es decir, una oferta que le interesa a los más pequeñitos de 3 4 5 años de preescolar, a las edades del centro en primaria, y también a los grandes, que para nosotros los grandes son de 12 a 17 años, que siguen siendo todavía niños y adolescentes. Y tratamos de impactar pues también un poco a la comunidad de adultos, a docentes, comunidad de administrativa, y también a la comunidad de padres de familia. También tenemos eventos destinados para adultos. Qué completa la respuesta, me encanta. Esto que decís de sacar el libro de la biblioteca me parece bastante oportuno porque realmente con las infancias o los adolescentes tan envueltos en las redes sociales, yo creo que es un súper reto captar su atención. Entonces, sobre todo, o sea, creo que en la cultura se puede encontrar una forma de canalizar y de realmente el hecho de que ustedes lo hagan experimental, que lo hagan una experiencia realmente vivida, eso sí, eso es lo que capta la atención, digamos. ¿Y cómo ha sido la reacción? Háblanos un poco de la evolución que ha venido teniendo esta programación que ustedes proponen desde que tú empezaste como director allí en el Centro Cultural Isaac Newton. ¿Cómo has ido notando esta evolución? Porque es a ver, hacer una programación cultural que busque llegar a niños de 3 a 5 años, luego adolescentes, luego docentes
es realmente enfocarse en necesidades muy diferentes y bastante alejadas unas de otras, ya solamente de los niños a los docentes, de cosas que son muy apartes. Entonces, cómo ha ido yendo esta evolución, intentando realmente utilizar las herramientas que pues van surgiendo en la actualidad o las novedades, cuáles han sido un poco los referentes y realmente si quizás has estado siguiendo el trabajo que hacen otros centros culturales en el marco de las escuelas en otras ciudades o países que te gustaría mencionar, eso sería interesante también, pero coméntanos cómo ha sido esta evolución de estrategias y de programación. Bien, Diana, pues mira, el centro es nuevo, el centro tiene 1 año y medio de funcionamiento, es decir, yo soy el primer director del centro también en este caso. Yo inicié la gestión del centro para estrenarse y hubo muchos desafíos, hubo muchos obstáculos en principio, pero obstáculos frente a la cultura habitual, ¿no? Es decir, es un colegio que tiene 30 años de historia, tenía una tradición o tiene una tradición académica muy, muy sólida. Siempre el colegio ha estado entre los mejores 10 colegios de Colombia, ha sido el mejor colegio de Colombia. Es decir, es un colegio que se ha posicionado en términos académicos muy, muy bien. Las grandes universidades de Colombia tienen becas especiales para nuestros estudiantes porque las universidades quieren estudiantes de este colegio en sus universidades. Y frente a esa tradición netamente académica, pues meter un elefante del tamaño del centro cultural con una agenda, como tú dices, dinámica y móvil todo el tiempo, pues eso llegó a interrumpir ciertas dinámicas que eran puramente académicas también, ¿no? Entonces, muchos profesores acostumbrados a tener todo el tiempo exclusivamente para actividades de tipo académico, pues empezaron a sentir que perdían, o sea, que la rigurosidad de la disciplina empezaba a perder espacio frente a asuntos puramente culturales. Y muchas veces en las ciencias puras, en química, en física, en matemáticas, pues eso tiende a ser entendido como una pérdida de tiempo que se podría invertir más en mucho más tiempo disciplinar. Entonces, en principio hubo como una especie de choque o enfrentamiento entre la programación y el tiempo disponible, pero rápidamente, a los pocos meses, porque ha habido mucho apoyo de la dirección, de la junta directiva, de las personas que están apoyando todo el proyecto, y pues se ha construido como un proyecto institucional que todos los profes han aprendido a respetar y a verle también el lado amable y el lado finalmente pedagógico y positivo de todo lo que se hace. Porque no solamente es, como tú dices, o como yo te decía, de hacer una oferta para los pequeñitos hasta los grandes, sino también hacer una oferta cultural para todas las áreas. Es decir, no solamente apoyamos curricularmente las humanidades, la literatura, sino también programamos talleres culturales relacionados con ciencia, con física, con biología, con historia, con filosofía. Entonces ahí es un poquito más complejo el asunto porque tenemos que buscar entonces invitados del panorama cultural en Colombia que le interesen que les interese a los filósofos, pero que también le puede interesar a un biólogo o a un físico o a un químico o a un matemático y llevar como una oferta multidisciplinar, interdisciplinar y además que se vaya como acomodando también a los intereses de los pequeñitos. Pero 1 año después, pues siento mucha tranquilidad y también mucho apoyo de toda la red de profesores del colegio y de toda la red de directivos, porque ha habido como una acogida y hemos empezado a ver cambios y algunas transformaciones también en el bienestar de los estudiantes. Es decir, el centro cultural es un espacio también de bienestar, de desarrollo emocional, digo, de poder explorar intereses distintos a los que el colegio curricularmente puede ofrecer por los programas académicos tradicionales. Entonces, el Centro Cultural también ha apoyado algo en el desarrollo de habilidades blandas como la autonomía, la capacidad de decisión, la capacidad de autogestión del tiempo, de decidir si voy a mi clase de literatura o de matemáticas o prefiero irme a tomar un taller de ilustración con un ilustrador de libros juveniles que ha sido premiado y que es famoso en Colombia y que ha publicado 6, 7 libros, porque esos son los invitados que hemos tenido. Entonces invitamos ilustradores, científicos, hemos tenido empresarias, médicos,
víctimas del conflicto armado en Colombia, que van a hacer sus charlas, hacen las conferencias, hacen los talleres y entonces nos muestran la importancia de la cultura o la importancia de comprender a través de el arte, los libros, el cine, el teatro, que el arte tiene que ver con absolutamente todo, que no es solamente que la cultura o el arte no es un escenario aparte, sino que es un escenario transversal que permea absolutamente toda la vida humana y no de escenarios concretos. Sí, precisamente el hecho de que se ha creado hace un año y medio, ustedes con una, o sea, arrancan el Centro Cultural con una programación súper ambiciosa y es una programación que voy entendiendo ha ido, o sea, evolucionando en términos de adaptarse a la escuela. Sí, así es. Esa, esa era la propuesta inicial. Desde el principio, en el primer plan de gestión, habíamos pensado pues, a tener como una agenda cultural vertical, es decir, decidida desde la dirección del centro, porque el centro entendía que debía cubrir ciertas necesidades culturales, pero luego había también otra línea que era la de ofrecer, más o menos ofrecer servicios culturales, es decir, que las áreas pudieran decir, necesito esto, necesito explorar la química, la física o la filosofía desde otra perspectiva distinta a la puramente disciplinar. Te pongo un ejemplo. Invitamos un colectivo hace un año, casi que fueron los primeros invitados que tuvimos. Es un colectivo de la Universidad de Antioquia que se llama Biógrafos y son unos 8 o 12 profesionales de muchas áreas, pero en principio la mayoría biólogos, pero también hay físicos, hay químicos, hay matemáticos, pero a todos les interesa la ilustración científica, a todos. Este colectivo ha ganado como eh, varios concursos en toda Colombia para ilustrar calles, para pintar grafitis, para hacer intervenciones urbanas de puentes, de murales, de andenes, de casilleros o lockers en los colegios, porque muestra la ciencia de una perspectiva comunitaria, experiencial y ligada al entorno. Es decir, cuando ellos se van a Nariño, al sur de Colombia, muy cercana a Ecuador, pues trabajan con toda la fauna y la flora de la región, pintan sobre eso, enseñan sobre eso, hacen talleres sobre eso. Entonces invitamos a estas chicas que vinieron dos representantes de biográficos y biógrafos y nos hicieron un taller muy, muy bonito sobre ilustración científica, es muy relacionada con biología y química particularmente, pero también nos contaban toda la historia de la ilustración científica, todos los grandes referentes, toda la relación con la expedición botánica que se realizó en el siglo XIX en Colombia. Entonces, esas ya son necesidades que las áreas nos piden suplir, ¿no? Entonces, vamos viendo también qué necesitan las áreas y ver qué le ofrecemos a las áreas que sea radicalmente distinto a la enseñanza disciplinar del área, pero que termine apoyando lo que ellos hacen finalmente. Pero tenemos lo que tú dices también, lo que nosotros decidimos que queremos también hacer y mostrar en el centro. Perfecto, me encanta. O sea, al final ustedes son un espacio cultural, si bien es cierto que está ligado a la escuela, pero son un espacio cultural muy de nicho, porque todas las propuestas artísticas todas las propuestas artísticas que buscan convocarse o que ustedes convocan tienen que tener realmente un propósito educativo muy pedagógico, porque para llegar a a las infancias, pues realmente hay que tener mucha pedagogía. Entonces, ¿cómo ha sido la búsqueda de, ok, encontrar estos colectivos, encontrar estos artistas? ¿Ha sido algo, cómo ha sido la búsqueda concretamente? Mira, pues cuando empecé, yo contaba casi que con una red de contactos inicial pues, por mi experiencia personal o mi experiencia profesional, pero esa red de contactos se agotó rápidamente, es decir, a toda la gente que yo conocía, a todos los artistas que yo conocía, a todos los invitamos, fueron, hicieron sus talleres, charlas, lo que sea, y tuve que empezar pues, a explorar nuevos contactos. Y fue muy bonito, Diana, porque toda la gente que está en el ámbito de la cultura han resultado ser personas muy amables, abiertas y dispuestas a hacer lo que haya que hacer para suplir una necesidad cultural X o Y. Entonces, o sea, tú me decías, sí, todo es cultura, pero todo tiene que tener un propósito pedagógico o didáctico. Pues imagínate que invitamos
a la Orquesta Filarmónica de Bogotá y uno piensa, bueno, estos son músicos de conservatorio o músicos en formación, ellos van a tocar lo que ellos quieran, ellos son, a veces son una especie de vedettes que hay que cuidar mucho, que hay que cumplirles muchos caprichos y uno va como predispuesto con el asunto, pero mira que cuando los invitamos y llegan, el director es un francés que está dirigiendo la Orquesta Filarmónica aquí en Bogotá y resultó ser la persona más amable y dispuesta. Llegó y todos los chiquis que los hicimos vestir súper elegantes como si fuera una ida al teatro. Es que ese sí, si estamos frente a la filarmónica, un poquito de elegancia, por favor. Se tomaron fotos con ellos, les llevaron flores e hicieron un concierto didáctico. Tocaron las cuatro estaciones de Vivaldi completas, pausadas, con interrupciones, explicaciones. Llamaron a los niños al escenario, les enseñaron notas básicas para tocar con la orquesta durante el concierto y estaban felices no solamente los niños de primaria, sino los músicos de la orquesta también. Entonces también bueno, me imagino que son artistas, son personas muy sensibles y también se dan cuenta cuando se recibe como con amor y con deseo lo que ellos llevan y terminan haciendo cosas muy, muy bonitas que tal vez antes no habían experimentado. Y asimismo nos hemos atrevido a invitar escritores a hacer talleres de escritura creativa para estudiantes de 10º o 11 grado o de 6º grado y lo hacen, se toman el tiempo, preparan los talleres, hacen las charlas. Personas que han hecho conferencias sobre el conflicto armado en Colombia se toman el trabajo de ir, de contar su experiencia y de exponerse a preguntas de niños que tal vez no conocen muy bien cómo hay que preguntarle a una víctima del conflicto armado y van con todo el amor del mundo y con toda la paciencia y la amabilidad dispuestos también a aprender de una nueva forma de expresar o de manifestar lo que ellos saben o lo que ellos conocen. Entonces, la recepción de todas las invitaciones que hemos hecho a ilustradores, a escritores, a pintores, a escultores, a arquitectos, ha sido, o sea, no hemos recibido ninguna respuesta como tajante o cortante nunca de no, es que yo con niños no hablo, o yo no voy a hacer nada didáctico, o yo no voy a perder el tiempo enseñándole a niños de bachillerato a escribir. Nada, nada, todo lo contrario. Todas las personas que hemos invitado, no hay nadie que se haya negado y nadie ha dicho, no, yo esto no quiero hacer. La convocatoria para ser parte o para dar un taller o para ser parte de la programación del Centro Cultural Isaac Newton, háblanos sobre esta dinámica, o sea, la tienen en el sitio web, o sea, tienen, o sea, o es algo que ustedes van a la búsqueda de estas personas o reciben candidaturas, probablemente alguien que escucha y dice, ay, yo quiero enseñar algo ahí. Sí, mira, todas las iniciales, pues porque estábamos arrancando, lo habíamos hecho a través de contactos ya conocidos o de referidos o de personas que nos hablaban muy bien del trabajo de otros y íbamos a ver ese trabajo que ya estaba hecho, que estaba filmado, que estaba expuesto y veíamos si nos gusta, entonces queremos traerlo y lo queremos hacer aquí. Algunas veces entonces ya expando como la necesidad a otros conocidos y ellos me ayudan a buscar, pero ya empezamos a tener una agenda como tan progresiva y cíclica y móvil que ya no tenemos contactos suficientes conocidos para llamarlos y sí vamos a empezar a hacer convocatorias. Por ejemplo, queremos apoyar también la escritura académica o la escritura relacionada con las ciencias, es decir, es un asunto cultural que a veces se olvida un poquito o que en las ciencias se cree que la escritura y la lectura es un asunto que no está como muy, muy relacionado y ahora estamos necesitando una persona que venga a hacernos un taller de escritura científica, es decir, cómo se escribe en la ciencia o cómo se escribe para la ciencia, porque nuestros estudiantes tienen problemas para escribir en matemáticas. Ellos tienen que escribir ensayos en sus evaluaciones internacionales, un ensayo sobre matemáticas. Y ellos dicen, pero es que nunca he escrito sobre matemáticas. Yo en matemáticas resuelvo ecuaciones o despejo cosas o encuentro variables, pero ¿qué tiene que ver escribir con la escritura? ¿Qué tiene que ver escribir con las ciencias? Entonces aquí vamos a tener que hacer una convocatoria y la haremos a través de las redes oficiales del colegio para encontrar quién puede ser la mejor persona para que nos ayude. Y así vamos a tener que empezarlo a hacer con otras iniciativas para las que vamos a seguir necesitando invitados.
¿Qué? Oye, ese colegio, este centro cultural. No, pero el centro cultural realmente complementa enormemente la escuela al final. O sea, es una propuesta, porque a ver, ¿cómo se escribe para la ciencia? Yo, o sea, nunca lo había escuchado, pero si te pones a pensar, igual sí, porque si empiezas a introducir a las infancias en esto, luego de repente alguien termina diciendo, wow, me encanta la investigación, quiero dedicarme a esto. Pues es como, y hace poco, últimamente, no sé, pero me he encontrado con muchas personas que han estado, están muy, muy apasionadas por investigar. Y para investigar hay que escribir muchas cosas, muchas vainas y todo. Entonces, si ya desde pequeño te vas introduciendo un poco a este mundo, o sea, yo siento que realmente estás logrando un centro cultural que complementa a las infancias en muchos aspectos de la vida y no solamente en lo educativo, sino como también lo mencionabas, en el bienestar, en un desarrollo emocional, en un desarrollo de sensibilizarse por varios aspectos que cuando sales de la escuela, pues creo que nuestras generaciones, bueno, no sé tú, pero yo hablo por la mía, que yo cuando salí de la escuela había muchas cosas que yo, la escuela nunca me había preparado para ello. Entonces, sí, ok, estamos hablando en el marco de una escuela privada, que realmente sus estándares para la educación y para sus estudiantes es realmente lo más alto, pero, o sea, es darle lo mejor. Y yo sé que no todos tenemos esa bendición, pero realmente creo que nunca había escuchado este concepto de centro cultural vinculado a una escuela y que lo pueda complementar tanto. Yo siento que realmente es una iniciativa que tendría que ponerse mucho más en práctica en muchas escuelas, en todas las que puedan, sean de públicas, privadas, pero que tengan como esta área, este centro cultural, porque es como en Estados Unidos todos vemos los films, cada vez que vemos una serie estadounidense o una película estadounidense, estos chicos tienen unas super canchas, un super gimnasio enorme. Bueno, entonces tengamos nosotros un centro cultural para reforzar nuestra identidad, nuestra creatividad y nuestro ser. O sea, realmente salir de la escuela y estar listos para decir, esto ya lo probé, quizá lo quiero seguir haciendo, o este profesional que vi, a ver si lo puedo contactar, qué está haciendo. Entonces, realmente siento que es un trabajo que está complementando, o sea, no sé si te das cuenta, yo lo veo, o sea, complementa mucho la vida de estos estudiantes. Qué afortunados. Enhorabuena a los padres que tienen sus hijos ahí. Otra cosa que quiero pasar, porque vos sos docente también de esta escuela enseñando literatura. Entonces, la literatura, o sea, háblanos de cómo estás buscando llegar a las infancias, porque, a ver, o sea, eh, es como a veces pintar a mano. Siento que es de estas formas artísticas que se van un poco, no perdiendo, pero van dejando de hablarse cada vez menos o van tomando menos protagonismo pues, en el cotidiano, digamos. Creo que cuando estás en la escuela todavía no, porque, bueno, tú tienes que aprender, tú estás tomando exámenes, pero realmente una vez que terminas la escuela, wow, de la literatura te reolvidas. Entonces, creo que si no has tenido una super experiencia, al menos yo, cuando estudiaba literatura, mi profesora era muy buena y eso sí me marcó, pero no creo que todos tengan esa bendición. Y después, como termina siendo algo que aprendiste, pero ya te olvidaste. Entonces, a menos que te creen como una super experiencia y te quedes fijado con lo que estás aprendiendo y dices, wow, este referente, este autor, este libro, este texto, Mario Vargas Llosa. Entonces, háblanos, ¿cómo estás intentando llegar a las infancias para que la literatura no sea algo de paso en sus vidas, sino que realmente sea algo que wow, que conozcan, que dominen y que pues tengan, que no sea algo que quede en el olvido. Bien, pues bueno, también es una pregunta difícil, Diana, pero ya con la experiencia, pues yo llevo siendo docente de literatura 22 años también, en este colegio 17 años, y una de las claves, Diana, es no, es no enfocarse uno en sus propios gustos solamente. Es decir, a ver, yo ya tengo 44 años, mis estudiantes tienen 16, 17 años, los más grandes, y cuando uno no llega a comprender que lo que a mí me interesa, lo que a mí me gusta, lo que yo considero bueno, agradable, atractivo y válido, tiene que ser lo mismo que a ellos les tiene que interesar, pues ahí uno ya se equivoca. Entonces uno tiene que empezar a equilibrar, mediar y negociar. Y entonces hay que empezar a
no a bajar uno del nivel de las cosas de leer, sino a explorar mucho más, a atreverse a leer mucho más, a buscar cosas nuevas que uno por motivación personal o por su experiencia de lecturas de muchos años uno no haría, pero que si uno quiere lo que hace, si uno quiere ser un buen profesor de literatura, uno dice, bueno, tengo que moverme por otros lados, tengo que leer otro tipo de literatura, tengo que encontrar nuevos autores que sean como un punto equilibrado entre valor estético, calidad, cultura, pero también que exploren intereses mucho más cercanos a, a los estudiantes de todas las edades a las que uno pudiera enseñarles. Y los hay, lo que pasa es que uno se acostumbra, uno quisiera seguir leyendo toda la vida los mismos cuatro o cinco autores de siempre y releérselos y volver a empezar, pero nuestros estudiantes no van a hacer eso. Como te decía al principio, las opciones de entretenimiento y de entretenimiento de buena calidad son tantas que yo a veces pienso, o sea, ¿cómo un estudiante le va a gastar una hora al día, y eso ya es hartísimo, a leer los libros del colegio? O sea, a mí me queda fácil, pero porque yo soy ya de otra generación completamente distinta. Pero si yo tuviera la edad de ellos, yo también tomaría otras decisiones. No le voy a gastar una hora de lectura diaria mientras tengo tantas opciones de entretenimiento, de cultura distintas a la lectura. Pero cuando ellos ven que sus profesores se apasionan por lo que hacen, disfrutan lo que hacen y encuentran que la literatura simplemente es una excusa para explorar eh, el conocimiento de la condición humana, de conocer las ciudades, conocer la historia, conocer las complejidades del carácter de las personas, las complejidades de las relaciones humanas, de las relaciones amorosas, de la sexualidad, en fin. Cuando uno usa la literatura en el buen sentido, es decir, usarla como una fuente de conocimiento que no es solamente literaria y cultural, sino que la literatura es conocimiento sobre la vida y sobre el mundo y sobre todo, ellos se animan y leen por su propia cuenta, leen antes de lo que uno espera y piden más. Entonces, cuando uno encuentra como el equilibrio entre encontrar los libros que pueden engancharlos a ellos, eh, como punzarlos en sus puntos de interés, pero que a la vez les exigen cierto grado de dificultad y que es el profesor quien va a ir supliendo o acompañando esa lectura, pues el asunto va mucho más fácil o resulta más fluido. Y sí, los estudiantes se interesan por la literatura, les gusta, y cuando uno es capaz de establecer relaciones entre la literatura y otras formas de arte, el asunto termina siendo mucho más rico. Si uno lee y además de leer les recomienda series de televisión, películas o hace evaluaciones que relacionen un libro con un capítulo de una serie o de un libro con un cuadro de un artista o de un libro con una película o de un compositor latinoamericano o norteamericano o de donde sea, de música con una novela, con un libro de cuentos, pues ellos dicen, oiga, la literatura es otro asunto, es una excusa para explorar el mundo y la vida desde otras perspectivas. Me encanta. Dime que sos de esos profesores que lucha para darles referentes latinoamericanos. Sí, es una cuestión de raíz también, ¿no? Es una decisión política. Entonces, sí, claro que sí. Pues nosotros tenemos un programa internacional en el que tenemos que equilibrar, tenemos que leer, bueno, tenemos que leer o armar y eso es muy bonito porque tenemos que armar un paquete de lecturas que nos dé una perspectiva global, es decir, tenemos que leer al menos cuatro continentes. En los últimos 2 años del bachillerato, cuatro continentes, cuatro lenguas distintas, cuatro culturas distintas, de cuatro géneros diferentes. Entonces eso como que da una perspectiva muy, muy amplia del asunto, pero tenemos libertad en tres libros de los 14 que deben leerse en un conjunto de 2 años, y esos tres libros pues tratamos de que siempre sean más latinoamericanos, es decir, más literatura escrita en español. Y pues además, pues todas las referencias que se desarrollan en las clases, todos los ensayos que complementan las lecturas, los métodos, las teorías, pues yo personalmente también trato de partir de referentes latinoamericanos o de pensadores latinoamericanos. Tenemos muy buenos filósofos, teóricos, literatos, en todas las áreas del saber tenemos muy buenos pensadores y podemos dejar de pensar un poquito desde la eurociencia y el eurocentrismo sin desconocer todo lo que nos han aportado y todo lo bueno y bello que hacen, pero sí hay que apoyar un poquito más desde las primeras edades el reconocimiento de la ciencia, del arte y de la cultura latinoamericana. Claro, imagino que para ustedes
A ver, no sé si es un challenge, me vas a corregir o me vas a dar tu punto de vista, porque son una escuela que realmente quiere darles a los estudiantes una educación o sea, internacionalizada, que realmente no tengan, si quieren en un momento irse al extranjero, pues que les va a valer, o sea, que va a ser válido la educación que han tenido. Pero también ahí está como, yo creo que ustedes como escuela, vos como director de centro cultural, el challenge de realmente sembrar una buena identidad colombiana, ¿sabes? Que, o sea, háblame un poco de esto, porque yo sé que estoy entendiendo que el centro cultural realmente trabaja bastante, es un espacio que busca que uno se sienta colombiano, colombiana, y, y que a pesar de que van viendo muchos referentes o que la escuela apunta a una internacionalización, que eso no se pierda, ¿cierto? Porque a veces se puede caer mucho en el americanismo o el enfoque europeo, eurocentrismo, eso. Entonces, no sé si alguna vez, en algún momento has notado este challenge, ¿no? De que los estudiantes realmente quieran solo saber lo que está pasando en estos grandes países y no tanto en su país, pero como traerlos, ¿no? A, a ver, hay todo esto en su país, ¿no? Entonces, háblanos un poquito de buscar este equilibrio. Lo que tratamos, Diana, es de ser equilibrados. Tampoco nos interesa insistir demasiado en asuntos de la identidad nacional, porque sabemos todos los peligros históricos que están relacionados con las identidades y con los nacionalismos y como con los excesos identitarios y fronterizos y de estos somos y somos diferentes a los otros. Entonces tratamos de cuidarnos un poquito de eso y somos equilibrados. Entonces, todos nuestros invitados, la gran mayoría son nacionales. Hemos tenido pues también invitados que no son colombianos, pero no hay una distinción entre unos y otros, simplemente son referentes culturales relevantes. Entonces puede ser chino, puede ser alemán, puede ser francés, puede ser colombiano y todos son igual de relevantes. Es cultura, es literatura, es ciencia, es arte y eso es lo importante. Entonces si exploramos la cultura colombiana. Por ejemplo, te decía, tuvimos unos meses muy, muy bonitos trabajando artes y oficios tradicionales de Colombia en convenio con una escuela muy, muy importante de artes y oficios, eh, pero entonces también esa escuela, reconociendo también la importancia del equilibrio, esa misma escuela de artes y oficios, tus certificados son certificados internacionales. Entonces una persona que hace un certifica su oficio como talabartero o como orfebre o como tallador de madera, puede ir con un certificado que es válido en París para ir a trabajar en un taller o en una fábrica y que lo reconoce como maestro de un oficio. Entonces es también mostrar que hay muchas manifestaciones de la identidad nacional que son universales, pero que nos las han querido vender como que son exclusivas de una nación y que debemos luchar y casi que pelear o discutir por ellas. No. Entonces, de eso sí no nos cuidamos y tratamos de ser abiertos, equilibrados, pero también reconociendo la importancia de la cultura colombiana y que somos colombianos y que tenemos un país precioso también y que tenemos unos museos también que guardan gran parte de la historia de la cultura precolombina hasta la cultura moderna y posmoderna, y están ahí, sí son manifestaciones propiamente colombianas, pero lo hacemos sin acercarnos como con conceptos peligrosos de identidad y nacionalismos a la cultura colombiana. No, no, tampoco quería que mi pregunta se interpretara en caer en... Pero está bueno que hagas la precisión. Sí, sí, pero yo también quiero precisarlo de mi lado que estos extremos, obviamente, Arte Amado no está a favor de. Por favor. Yo te entendí perfectamente, pero pues quería como aclararlo porque pues al ser una escuela internacional y uno de los primeros principios que queremos desarrollar es la mentalidad internacional precisamente, ¿sí? Y una mentalidad abierta y es una multiplicidad de perspectivas y una riqueza que está abiertamente contra cualquier tipo de nacionalismos o de identidades cerradas, sin desconocer la importancia de la identidad y de ciertas manifestaciones nacionales que son bellísimas, que son folclóricas, que son idiosincrásicas, pero sin necesidad de hacer como demasiado énfasis en lo diferentes o únicos que nos puedan llegar a ser. Sí, lo entiendo. Muchas gracias por especificarlo. Creo que en experiencia propia, y aquí llega el momento storytelling de Arte Llamado, es que yo siento que cuando yo vivía en Perú y crecí allí,
pues no siento que se me hayan forjado tantos referentes peruanos en mi época de estudiante allí. Luego cuando me fui a vivir a Argentina y después que vine a vivir a Francia, es realmente habiendo estado fuera del país que me di cuenta de, wow, hay todos estos referentes, hay toda esta gente peruana que está haciendo estas cosas. Pero en su momento, en mi etapa formativa, nadie, o sea, no tuve como un espacio, un espacio educativo que me mostrara todos estos referentes. Y más que nada para decir, ok, hay gente peruana que está haciendo cosas grandiosas, ¿sabes? Entonces, y creo que está genial que desde la escuela, sobre todo si apuntan a lo internacional, que bueno, que sepan que tienen un país súper lindo, pero que ya está, que se vayan, si en un momento se quieren ir del país, pues que sepan que tienen todo esto y que vienen de allí y todo eso, ¿sabes? Como no desnaturalizar, porque a mí me pasaba mucho que cuando me fui de Perú, yo no sentía tanta identidad por este país, o sea, era como mi país, pero después, ¿qué? ¿Sabes? Entonces, y es algo que fui forjando con el tiempo y con mucha nostalgia, porque uno lo va forjando fuera de su país al final. Y en realidad, si te lo pueden ir forjando desde tu etapa formativa, cuando eres un infante, en la adolescencia, eres adolescente, pues súper, enhorabuena. Bueno, muchas gracias por habernos comentado todo eso. Y antes de cerrar la entrevista, me encantaría hacer tres preguntas. Normalmente son dos, pero estas son tres. Visto que vos sos docente de literatura, háblame por favor. Tengo que hacer esta pregunta. ¿Cuál ha sido el libro que más te ha marcado en términos de escritura, que más has disfrutado? ¿Cómo está escrito? A ver, lo que pasa es esos gustos van cambiando. Más reciente, el más reciente. Bueno, a ver, en los últimos años he estado leyendo mucha literatura colombiana. Yo también viví pues años importantes de mi formación entre la adolescencia y el principio de la adultez. Estuve fuera de Colombia casi 10 años. Entonces también me perdí, como tú dices, como esa relación mucho más directa con algunos aspectos de la identidad, de las raíces o de la cultura propiamente colombiana. Entonces yo llegué y tenía muchos referentes perdidos, como tú dices, no entendía conversaciones, no entendía quiénes eran los referentes de la música, de la literatura, del teatro en Colombia. Entonces llegué con una deuda y algunos años no me interesó demasiado suplirla, pero en los últimos años, los últimos 10 años, leo mucha literatura colombiana y, y hay autores que nunca suenan fuera de Colombia, pero que son importantísimos y son bellísimos. Colombia no es solamente Gabriel García Márquez, no es solamente Álvaro Mutis. Por ejemplo, hay tres escritores vivos que disfruto mucho y que estoy leyendo mucho, que son Tomás González, uno, Evelio Rosero es otro, y Piedad Bonet, una mujer esencialmente poeta, pero que en los últimos años ha escrito también muchas novelas. Han sido tres escritores vitales para mi formación de los últimos años. Eh, a veces yo voy marcando como libros icónicos o que son como hitos en mi vida como lector. Y la última gran novela que había leído había sido como hace como 4 años y había sido una novela de Alessandro Barico, un escritor italiano que se llama La esposa joven. Una de todas las lecturas de los últimos años había sido la que más me había impactado o marcado. Y este año, hace 2 meses, leí una novela de Belio Rosero, escritor colombiano, que se llama Toño Ciruelo, y me dejó como noqueado unos 3 días. La leí en un par de días y duré 3, 4 días dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y yo dije, esta novela es, o sea, es genial. O sea, si en este momento me dijeran que tengo que rescatar un solo libro de mi biblioteca porque va a pasar algo, me llevo Toño Ciruelo y es una novela muy reciente. La publicación es del 2021, pero es preciosa a pesar de que la historia no es bonita, pero está escrita de una manera tan llena de belleza de todo lo que es ser colombiano y con todas nuestras taras por tantos años de violencia, porque la historia de Colombia es una historia violenta desde antes de la independencia hasta ahora. Nuestra historia es la historia de la violencia y esta novela hace una narración muy bonita de un personaje violento, completamente con una moral completamente inexistente, muerta, plana, pero la novela logra rescatar muchos elementos
preciosos, bonitos simplemente a través del lenguaje y cómo es capaz de contar una historia de un personaje tan nefasto como Toño Ciruelo. Y es un autor que no es un autor nuevo, ha escrito por lo menos 15 novelas, varios libros de cuentos, mucho teatro y que además es muy reconocido por ser un autor de literatura infantil. Pero esta novela, Toño Ciruelo, es de su literatura para adultos que mucha gente desconoce, pero es una novela preciosa y además conmovedora en el sentido de hacerlo a uno repensar muchas cosas de la condición humana, de nuestra condición como colombianos en un contexto violento de muchos años que no parece terminar, y que un autor vivo sea capaz de contar y de hacer belleza en medio de tanto desastre. Ese es mi libro icónico en este momento, si tengo que decirme por uno, es Toño Ciruelo de Evelio Roser. Bueno, muchas gracias por habernos dado esta información. Yo voy a buscarlo también a ver si la logro encontrar por aquí. Em, Mira, antes de empezar con las preguntas de cierre, no quiero dejar de mencionar el trabajo y el que estás, o sea, no quiero dejar de eh, como, ay, poner en valor el trabajo que estás realizando como director de este centro cultural, que realmente se ve bastante ambicioso, pero totalmente realizable, sobre todo si tienes el respaldo de una gran escuela como la es, yo olvidé las iniciales. Gimnasio Colombo Británico. Nació Colombo Británico. Me va a disculpar la gente que trabaja para la escuela, por favor. Em, pero sí, realmente con todo lo que me has comentado, me digo, wow, ¿quién pudiera tener ahí 3 años para empezar a estudiar y disfrutar de todas estas bondades y todo este centro cultural? Así que yo deseo los mejores éxitos para tu dirección, para todas las personas que van a participar de este proyecto y bueno, larga vida a este centro cultural. Y luego, quiero que antes de cerrar la entrevista me digas cuál ha sido el peor consejo que te han dado en el proceso de dedicarte a lo que te gusta. Difícil. Bueno, reitero el agradecimiento por la gestión del centro. He tenido mucho apoyo como te decía antes, de las directivas, quienes tuvieron la idea inicial del centro. Ellos dijeron, vamos a hacerlo y vamos a poner una persona que nos guste para gestionarlo y ahí vamos. Sin el apoyo de ellos, pues esta agenda ambiciosa, como tú dices, y constante, pues tampoco sería un hecho como lo es ahora. Y la otra pregunta, difícil, el peor consejo que me hayan dado para dedicarme a hacer lo que me gusta hacer. A ver, pues mira, Diana, te cuento también un poquito de historia. Yo quería dedicarme a escribir literatura y dediqué muchos años a escribir cuentos, que es lo que me apasiona, lo que me apasiona. Alcancé a publicar un libro de cuentos. Eh, bueno, suena horrible. Muchos de esos cuentos, de ese cuento, de ese libro, pues fueron premiados en varios concursos en algunos países y el asunto iba como bien, ¿no? Y, pero el mundo editorial y el mundo de los libros es un mundo difícil, necesita una dedicación de tiempo completo, es decir, yo no podría ser educador y escritor al mismo tiempo. Y, y tal vez los malos consejos pudieron estar relacionados con eso, con escuchar a personas que me hicieron creer que sí era posible llevar una vida de escritor, de dedicarme simplemente a la escritura de literatura y llevar también una vida laboral activa como educador. Eh, es incompatible, en mi experiencia personal es incompatible, ¿sí? Y finalmente terminó ganando más mi amor por la educación eh, que mi amor a escribir literatura. No dejé de escribir, el libro de cuentos tal vez fue el segundo libro que publiqué y en este momento tengo casi 10 libros publicados, pero los demás libros son sobre educación, son sobre literatura, son sobre teoría, son sobre pedagogía. Y yo nunca tuve esa intención. Yo quería ser escritor de ficciones, yo quería ser escritor de literatura, pero finalmente con la experiencia del trabajo me di cuenta o terminó fluyendo mucho más eh, la escritura y la publicación de libros casi que sin ningún esfuerzo sobre pedagogía, sobre literatura y sobre teoría, pero no literatura propiamente. Yo creo que los peores consejos Diana se los da a uno mismo, ¿no? A veces uno no equilibra entre habilidades y ambiciones. Creo que aprendí que uno no fracasa, sino que hace mal los cálculos.
uno se traza una meta, uno se traza unas metas, pero con un conjunto de habilidades que no, eso no va para allá. En cambio, si uno fue un poquito más, bueno, lo que pasa es que, pero esto lo da, son los años, si no, no hubiéramos sido ni adolescentes ni jóvenes nunca. Pero no, yo creo que la palabra no es, nadie fracasa, sino simplemente es un poquito desmedido con lo que ambiciona y, y no puedo quejarme de nada. He tenido un muy buen trabajo todo el tiempo, vivo muy bien, vivo como quiero, y me dedico a lo que quiero hacer, ¿sí? Pero no pude llevar una vida al mismo tiempo como de educador y de ser una persona activa con la educación y con lo que hago también de gestión cultural y dedicarme también a la vida de escritor. Creo que la vida de escritor necesita tiempo completo y vivir para eso también, ¿no? Y, y no, mi vida era para la educación más que para la literatura en términos de escribirla, pero todo mi tiempo libre sí es para leer literatura todo el tiempo. Perfecto. ¿Y cuál ha sido el mejor consejo? El mejor consejo, o sea, hay gente que lo anima a uno a hacer cosas que no sabe, ¿no? Y a explorarlas y a aprenderlas, como esta de gestionar un centro cultural. Yo había sido profesor de literatura toda mi vida y lo he disfrutado mucho y, y me propusieron dirigir un centro como este, además gigante, moderno y bellísimo. No te conté, pero es una obra arquitectónica de un arquitecto famoso, además, que es Daniel Bonilla. Entonces es un monumento, es precioso y es importante. Uno está allá adentro y se siente importante, solo por estar ahí en una obra de Daniel Bonilla. Y me dicen, usted puede hacer esto, y yo digo, bueno, yo puedo hacerlo, pero no sé hacerlo. Pero desde un año antes de inaugurarlo, yo me puse a leer, a estudiar, a ver cómo funcionaban otros centros culturales, a ver qué hacían los centros culturales en Bogotá, centros culturales de idiomas, centros culturales universitarios, centros culturales comerciales también, los centros culturales que pertenecen a grandes fundaciones empresariales. Empecé a ver cómo funcionaban, cómo se movían, cómo se conectaban. Empecé a contactar a los directores de esos centros culturales y yo pensaba que eran personas por allá lejísimos que jamás me iban a responder un correo o a dar un consejo y no, todos respondieron, todos hablaron, todos me ayudaron, todos me abrieron su red de contactos para hacer cosas y he aprendido en este último año y medio un oficio nuevo que me ha hecho muy feliz también en estos últimos 2 años. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Los mejores éxitos para el Centro Cultural Isaac Newton en el marco de la escuela YSB. Oye, ahora sí lo digo. Recuerden que Arte Llamado está en YouTube, está en todas las plataformas de podcasting. Recuerden suscribirse también, eso suma enormemente en el proyecto, dar like, comentar. Déjenme también saber qué les pareció la entrevista. A mí me encuentran en LinkedIn, pero también hace poco Arte Llamado sacó un Instagram, así que también pueden interactuar conmigo a través de esa red social. Y si quieren participar, pues también hay una opción en el Linktree oficial de Arte Llamado, hay una opción participar en Arte Llamado y quieren poner en valor el proyecto artístico o el proyecto cultural que están llevando a cabo o del cual están participando, pues este espacio para hablar de ello y ponerlo a la luz. Así que muchas gracias, Alejandro, nuevamente por haber participado. Ha sido muy interesante y muy interesante esta charla contigo y los mejores deseos nuevamente para este proyecto. A ti por la invitación, muy amable. Me alegró mucho conversar contigo también. Muchas gracias por vernos, por ver lo que hacemos y por invitarnos a la conversación. Perfecto. Muchas gracias a todos y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.